Bueno, ante todo, buenas tardes. Vamos a continuar con las ponencias entonces. Después de haber pasado por diferentes pasos de la teología, vamos a continuar con el órgano más completo y más extenso del cuerpo, que es la piel, para que ustedes reconozcan y vean los tipos de lesiones característicos y algunos tipos de lesiones que se presentan asociados a otras patologías para posterior ustedes intervenir en el tratamiento y también intervenir en la recuperación de estos pacientes. Como ya hemos visto, la anamnesis es la conversación acerca de la enfermedad. Entonces hay que hacer las preguntas específicas acerca de todas las lesiones. En este ejemplo, de la erupción cutánea. Empezamos entonces preguntando, ¿cuándo comenzó? ¿Es continuo o intermitente en los síntomas, las molestias? ¿Las lesiones son similares a las del comienzo o se han modificado? ¿Cuáles son los síntomas que predominan? Si hay prurito, ardor o dolor, o si está acompañado por otros síntomas sistémicos. Son preguntas clásicas, pero no son las únicas ni tampoco la secuencia. Es de acuerdo a cómo va a evaluar el tipo de aparición de las lesiones. Entonces hay que preguntar también qué otras cosas ha utilizado. Dentro del campo de la dermatología existen múltiples lesiones, existen múltiples cambios y lo más común es visualizarlos a simple vista. Por eso es que muchos pacientes utilizan cremas, van a la botica, van a una farmacia y la compran sin ningún tipo de reparo. Entonces es lo que podemos ver, que las lesiones pueden ya estar siendo tratadas, pero no adecuadamente. Lo más probable es que estén utilizando algún tipo de loción, algún tipo de crema que ellos mismos creen que es la adecuada. Entonces, en la anamnesis tenemos en cuenta que tenemos que preguntar, ver qué es lo que ha pasado, en qué situación ha pasado, cómo ha podido pasar o incluso las circunstancias en las que ha podido suceder algún tipo de lesión. Entonces comenzamos nosotros con el clásico examen físico, donde hay que tener una buena iluminación, una buena intensidad y ángulo de visión. Además de esto, hacer reparo siempre en la lesión y los síntomas asociados, ¿ya? Y además también hay que ver la piel del tórax, abdomen, las extremidades, no solamente la zona de la lesión. Puede que ésta se extienda o puede ser que ésta sea contagio de otra lesión, donde ya se encuentre en mayor intensidad o mayor evolución de la patología. El examen físico, entonces, primero es lo más importante, la inspección, porque nosotros visualizamos netamente la lesión, donde vemos la topografía, o sea, la extensión, la simetría, las zonas expuestas de esta lesión. Ahora, ¿cómo se está distribuyendo? Si es algo localizado, si es generalizado, si es agrupado, lineal, confluyente. Depende de cada patología. Las formas también es muy importante porque algunas son características. El tamaño, los bordes, los contornos, los límites, la superficie, el color y el aspecto. Si nosotros vemos, usualmente es solamente a la visualización todo tipo de diagnóstico, pero en algunos casos es necesario palparlo, porque son pocas las patologías que se manifiestan mediante algún tipo de síntoma palpable, pero hay que palparlo. Claro que no se puede auscultar ni se puede percutir, pero tenemos que tener que existen dos puntos clave, que es la inspección y la palpación. Y dentro de ellas un 70% la inspección. Entonces, primero vamos a comenzar conociendo las lesiones elementales, las lesiones primarias. Nosotros tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de lesiones, primarias y secundarias. Entonces vamos a ser ordenados y vamos a iniciar con las lesiones primarias. ¿A qué se denomina una lesión primaria? Cuando aparece sobre la piel sana, completamente sana.
Entonces, en este campo nosotros vamos a ver más que escuchar, vamos a ver y vamos a entender, comprender qué es lo que significa cada una. Las máculas, las máculas se refieren a manchas. Manchas, por ejemplo, este tipo de manchas eritematosas porque son rojizas, manchas, máculas, manchas. Estas ya que son de color blanco, como en el vitiligo, pero siguen siendo manchas. Pápulas. ¿A qué se denomina pápula? Cuando existe una elevación sobre el borde normal de la piel, una ligera elevación palpable. Esa es una pápula. Un abón. Un abón es lo que se le conoce normalmente a una elevación, pero de mayor extensión sobre una superficie eritematosa. Por ejemplo, la urticaria o cuando ustedes ven que le ha picado algún insecto y se eleva una roncha. Eso es un abón. Técnicamente se le conoce como abón. Las placas. Las placas se denomina a una extensión por encima de los 5 centímetros. Una extensión de una lesión por encima de los 5 centímetros. ¿Qué quiere decir? Si supongamos esta superficie mide solamente 4 centímetros, solamente podría ser un abón o podría ser una mancha o una mácula, mejor dicho. Pero una placa es una extensión superior a los 5 centímetros de diámetro. Por ejemplo, la psoriasis, que muestra placas enormes en articulaciones, en superficies articulares. Los nódulos. Los nódulos son palpables. Como vemos acá, solamente son manchitas, pero si nosotros los palpamos, se mira una bolita, se siente una bolita, por eso son nódulos. Los tubérculos o nódulos superficiales, como estamos viendo acá. Nódulos. Ya no son pápulas, son nódulos porque tienen una superficie mayor y son más grandes. Exactamente el límite para esto son 0,5 centímetros, o sea 5 milímetros. Las gomas. Las gomas son muy parecidas a este tipo de lesiones, palpables, pero irregulares, asociadas muchas veces a una herida en el centro, que tiene incluso 4 periodos: crudeza, reblandecimiento, ulceración y reparación cicatricial, como estamos viendo aquí. Crudeza cuando recién inicia, por ejemplo, muy parecido a un nódulo, muy parecido a esto. Reblandecimiento cuando se vuelve más blando y comienza a volverse de otra coloración un poco más grisácea. Ulceración, aquí ya vemos una herida donde evacúa una especie de pus. Y reparación, al final, como vemos en esta zona, eso es una goma. El tumor. El tumor exactamente es como lo mismo que un nódulo, con la única diferencia de que no mantiene cambios, se mantiene completamente constante. La vesícula son vesículas a las que se denominan bolsitas de agua, no las ampollas. Las ampollas podrían ser una vesícula, pero depende también de la extensión. Las vesículas usualmente tienden a ser pequeñas, son bolsitas de líquido y que si es que comienzan a crecer y comienzan a tener mayor de 0,5 centímetros, ya se llaman flictenas. Una ampolla o una vesícula es lo mismo. Acá vemos múltiples vesículas. Lo que se mira en la varicela son vesículas. En el impétigo también son vesículas. En el pénfigo es una inflamación por Streptococcus aureus, una infección cutánea, donde se manifiestan vesículas, múltiples vesículas en diferentes zonas del cuerpo. La dermatitis herpetiforme también genera múltiples bolsitas de agua que son ampollas, son vesículas. La pústula es cuando estas vesículas se llenan de pus. Son bolsitas de agua que se llenan de pus. Ejemplo en la varicela. Las escamas. Las escamas, por el contrario, son lesiones en las cuales se manifiesta dureza y comienza a presentarse algo muy parecido a la micosis
o a los hongos en las manos, en la piel. Son eliminación de escamas como el pescado. Un ejemplo característico, la ictiosis, que presenta escamas en la piel.